de este culto. Vamos ahora. Señor, estamos muy agradecidos porque nos permites estar en tu casa, estamos delante de ti para adorarte y dispuestos a escuchar tu palabra. Rogamos por favor que tu Espíritu nos ilumine el entendimiento, nos muestres tus verdades y tú nos puedas transformar con tu poder. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a iniciar una nueva serie de predicación. Tiene que ver con parábolas que el Señor Jesucristo enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Les animamos, hermanos, para que esa hojita que tienen ahí la lean en casa con mucho cuidado. Viene un artículo sobre las parábolas. No vamos ahorita a mencionarlo, pero léanlo, estudienlo en casa, les va a ayudar mucho. La palabra parábola, hermanos, es una palabra griega compuesta por dos palabras que si las ponemos juntas simbolizaría echar algo y que al final queda al lado de otra cosa. Es como poner dos cosas a la par. ¿Para qué? Para poderlas comparar. Y el Señor Jesucristo lo usó como un recurso de enseñanza. Podemos decir que el gran tema de predicación y enseñanza del Señor Jesucristo fue el reino de los cielos. Entonces, en esta parábola que vamos a ver el día de hoy, Él trata de explicar, o más bien Él explica lo que es el reino de los cielos y lo compara con una ilustración que los oyentes tenían conocimiento, que es un buscador de tesoros y también un buscador de buenas perlas. Entonces son eventos de la vida cotidiana que se ponen a la par con una enseñanza para poder enfatizar o explicar alguna característica. Siempre involucra una verdad única, la parábola. En Proverbios hay varias parábolas y el Señor Jesucristo las utilizó, les digo, como un recurso de enseñanza. Hay muchos recursos que Él usó, pero la parábola es uno de ellos. Podemos decir que la parábola es un símil corto, semejante corto, o también un cuento narrativo. La parábola, es un símil largo, es más grande que el símil, o también se puede comparar con el cuento narrativo, pero más corto. Ahí quedaría en medio la parábola. En algunas ocasiones la parábola era completamente un acertijo para los oyentes, de tal forma que, por ejemplo, en Mateo 15:15, después de que el Señor les dice la parábola, los discípulos dicen: explícanos la parábola, porque no entendieron nada. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar la parábola del tesoro escondido. Vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, a Mateo 13:44, fue el pasaje que leímos. Es un solo versículo, pero que encierra grandes verdades de Dios. Dice la Biblia: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo voy a leer con base en una paráfrasis del idioma original, y síganlo con sus vistas para que vean algunas diferencias, hermanos. El reino de los cielos es parecido a un tesoro escondido en el campo, el cual, sido hallado, un hombre lo escondió, y por el gozo de éste va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si vemos la enseñanza, hermanos, es el reino de los cielos. Jesucristo está explicando a los discípulos qué es el reino de los cielos, y lo hizo con muchas parábolas. Esta no es la única. Por cierto, es muy interesante ver que las parábolas van en pares. Esta va en par con la parábola que le sigue, que es la perla de gran precio. La van a ver en los siguientes 2 versículos. Y ambas enfatizan, hermanos, un aspecto del reino de los cielos. Lo vamos a ver más adelante. El reino de los cielos, hermanos, como yo les decía, es el tema principal del Señor Jesús en su enseñanza y predicación. Es muy amplio, involucra muchísimas cosas, pero un aspecto muy importante de este tema es la salvación, la redención del hombre.
El reino de los cielos fue inicialmente anunciado por Juan el Bautista. Recordarán que él predicaba: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado o está cerca. Y después ese tema lo retoma el Señor Jesucristo diciendo que ha llegado, que el reino de los cielos ha llegado con su advenimiento. Mateo 4:17. Incluye el reino de Cristo y se extiende, hermanos, a todo el mundo e incluye todas las naciones del mundo. Para formar parte de este reino se requiere ser salvo, porque es de Dios. Es el reino que viene de Dios. Es donde Dios reina, de donde Cristo reina, y donde sus súbditos le reconocen como rey y se someten a su señorío. Se abrió camino el reino de los cielos con la venida de Cristo, aunque fue anunciado, hermanos, desde antes. Dios siempre ha tenido un acercamiento con la humanidad para hablarles de esa salvación, solo que en Cristo se manifiesta plenamente y Él lo anuncia abiertamente. Y tiene su clímax en la cruz del Calvario, cuando Él muere. Les decía yo que el reino de los cielos incluye el Evangelio, y este Evangelio, las buenas noticias, debe de ser predicado a todo el mundo. Así nos habla la parábola, por ejemplo, del sembrador, la semilla, en todo el mundo predicada. Las parábolas, hermanos, muestran o enfatizan entonces aspectos y características del reino de Dios. Algunas observaciones y deducciones de esta parábola son las siguientes. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Vean que es el campo, de forma general, el campo. Conocido, entonces, y único. Eso lo podemos deducir de el campo, es conocido y es único. Pero también podemos ver en este primer enunciado de la parábola que no todo el campo es tesoro, ¿están de acuerdo? Porque el tesoro está en el campo, no todo el campo es tesoro. Otra observación, con la frase, el cual sido hallado, un hombre lo escondió. Hallado, no encontrado. Es muy diferente encontrarse a hallarse. El verbo que se tradujo a hallar expresa lo mismo que nuestro verbo en castellano, es decir, después de un trabajo de búsqueda, ¿sí? No es que la persona va caminando y se tropieza, ¡ay, me lo encontré! No, hallado, ¿dónde está? Lo está buscando y finalmente lo halla. El hombre lo buscaba, sabía que estaba en el campo la persona. Y dice también la parábola, y de nuevo lo esconde. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no lo tomó luego? Vemos que después vende todo lo que tiene y finalmente compra el campo, y siendo dueño del campo es dueño del tesoro. Es la forma adecuada, la forma legal y honesta. Se requería también un tiempo, no era el momento, tenía que ser paciente. Esto nos habla de un hombre buscador de tesoros paciente. Y termina la parábola diciendo, por el gozo de ¿el gozo de qué? De encontrar el tesoro. Va, es decir, se va, deja ese lugar, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dos cosas, hermanos, quiero enfatizar y resaltar en el sermón de hoy que están en esta última frase de la parábola: el gozo y el hecho de vender todo. Lo que hizo este hombre, se puso gozoso, contento, alegre porque lo halló, pero en segundo lugar, vendió todo lo que tenía con tal de ser dueño del tesoro. Necesitó entonces, hermanos, un gran sacrificio, ¿sí o no? Sí, un gran sacrificio, una gran obra. Tenía un gran valor para esta persona el tesoro. La única forma de obtener el tesoro es siendo dueño del campo y por ende del tesoro suyo. La explicación, hermanos, de la parábola. Vemos tres elementos: el hombre, el tesoro y el campo. Tres cosas, sí, el hombre, el tesoro y el campo. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el tesoro y quién es el campo? Es la primera pregunta. ¿A quién representan? Recuerden, hermanos, que es una parábola, es una similitud, hay semejanza, no es idéntico, ¿sí? Si nosotros queremos encontrar detalle, o más bien interpretación a cada detalle de los elementos, de las situaciones, del contexto de la parábola, podemos empezar a forzar muchas enseñanzas. Pero lo que es clarísimo, hermanos, es el gozo
y el sacrificio que este hombre hizo para tener este tesoro. ¿Quién es el hombre? ¿A quién representa el hombre? En la Biblia, hermanos, vemos a través de la enseñanza que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él se hizo como un hombre, como nosotros, vino a esta tierra y nació, el Verbo encarnado, Dios con nosotros. Desde siempre Dios, hermanos, ha tenido el plan de redención del hombre. Cuando Él crea al ser humano, lo hace para que tenga comunión con Él, una vida plena en Él. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó deliberadamente, ¿sí? Desobedeció la palabra y la voz de Dios. Sus criaturas entonces quedaron perdidas y alejadas de Él. Este hombre, hermanos, es Dios. El que busca el tesoro es Dios. Él vino y nos buscó. Dice la Biblia que le amamos porque Él nos amó ¿cómo? Primero. Él nos amó primero y nosotros le amamos. Para Él, para nosotros Cristo es precioso, dice la Biblia. Para el que cree, Cristo es precioso, ¿sí? Pero porque ya estamos en esta relación con Él. Pero Él es hermoso desde siempre, Él es eterno, Él es Dios. Juan 1:1. ¿Quién es el tesoro entonces, hermanos? ¿A quién vino a buscar? A los perdidos. Jesús no vino a sanar a los sanos, dijo, vengo por los enfermos. Vengo por los perdidos. Ahí está la parábola de la oveja perdida. Y este tesoro, hermanos, es de mucho precio para Dios. Entonces, el tesoro, hermanos, somos nosotros. Somos nosotros. Somos de gran precio, somos de alta estima para Dios. Éramos del mundo cuando nos separamos por el pecado que se ha transmitido de generación en generación. Viene a nosotros y también nacemos en pecado y separados de Dios. Pero Dios quiere que tengamos comunión con Él, que nuestro pecado no nos condene eternamente. Y entonces Él hace esta obra de redención. El tesoro escondido en la tierra, ¿cómo está? ¿Con luz u oscuridad? En la oscuridad. No sirve para nada, ahí está, se está echando a perder. Tiene un gran valor, pero se necesita que alguien sea dueño de él y se pueda utilizar. Y entonces aquí hay algo muy importante con el concepto iglesia. La iglesia viene de también dos palabras griegas que significan sacado fuera. La humanidad, hermanos, perdidos, muertos en delitos y pecados. Ese tesoro escondido, pero con gran valor para Dios. Cuando el buscatesoros lo encuentra, lo halla, lo saca de ahí, lo desentierra. Eso es la iglesia, sacada fuera del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ya no somos del mundo. Tenemos un propósito para Dios. Ahora somos de Cristo. Cristo nos halló, nos buscó y nos halló. Vino a nuestro rescate. Él nos compró. ¿Y el campo, hermanos, quién es? Toda la humanidad. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:38, cuando el Señor Jesucristo enseña la parábola del trigo y la cizaña. Él explica ahí que el campo es el mundo. Ahí donde se siembra la semilla, el campo es el mundo. El evangelio, el reino de los cielos debe ser conocido de todas las personas. El mundo es la humanidad, todo ser humano. ¿Por qué lo halla y lo esconde? Entonces, desde que Adán y Eva pecaron, ya estábamos separados, hermanos de Dios, pero Dios lo sabía desde siempre porque Él es omnisciente. Su plan eterno es desde antes de Adán y Eva. Él ya tenía concebido el plan de redención, pero fue paciente. Dice la Biblia, viniendo el cumplimiento del tiempo, Cristo nació. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Llevó un tiempo, paciencia. Y se resalta, hermanos, yo les decía, el gozo y el sacrificio de este hombre. Vamos a ver el gozo. El gozo que Dios y que Cristo experimentaron o tienen por varias cosas. Una de ellas, por la salvación de todo aquel que cree. Ofrecida a la humanidad y recibida por aquel que cree, porque es por gracia a través de la fe. El gozo de Dios
que Dios tiene de ver al hombre volver a estar en comunión con Él, ya no enemigo, hermano, de Dios, antes enemigos, advenedizos, pero ahora hijos, herederos con Cristo. Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cristo sabía que de esta forma, si ellos recibían sus palabras y creían en Él, el gozo que Cristo tenía por saber eso sería también una realidad en ellos, en los que recibieran este regalo de salvación. Este gozo también se ve en el pastor que encuentra su oveja perdida, que habla de la salvación. Recuerden, estamos viendo el aspecto de la salvación del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene muchos aspectos, uno de ellos, el más importante, la salvación, la redención humana. Y acontece que si la encuentra a esta ovejita, de cierto os digo que se regocija más por aquella. El que la encuentra se regocija, tiene gozo. De igual forma el buscatesoros lo encuentra, se regocija, hay gozo. Y la trascendencia de este gozo, hermanos, es hasta el cielo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios se goza, hermanos, y sus ángeles son testigos. A veces no sé por qué se tiene la idea de que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se ponen contentos, pero el énfasis es que hay gozo en los cielos, es decir, de Dios, porque los ángeles son los testigos. Dice ahí que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Entonces, si los ángeles son testigos del gozo, ¿pero de quién? Pues de Dios. Ahí está Dios en el cielo, hay gozo en Él. Hay gozo de Dios en el cielo. Cristo se goza. Dios se goza con la salvación de los humanos perdidos y arrepentidos. También, hermanos, el gozo es lo que Cristo también experimentó gozo sabiendo lo que vendría después de su obra redentora. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo nuestro puesto delante de Él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Hermanos, la cruz no era un motivo de gozo para Cristo. Pero ¿qué vendría después? ¿Cuál sería el cumplimiento? Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como tú quieres, sino como yo quiero, sino como tu voluntad. Él estuvo dispuesto hasta la muerte de cruz y sufrió la cruz. Y continúa diciendo Hebreos, menospreciando el oprobio, es decir, haciendo menos, no tan importante el oprobio, el sufrimiento, la aflicción, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sería motivo de gozo para Cristo, hermanos, esto? ¿Saber lo que vendría? Claro que sí. ¿Y qué vino a Cristo? El ser exaltado por Dios. Filipenses 2, lo vamos a ver adelantito algunos aspectos. El ser exaltado. También el triunfo de la muerte y el pecado que tuvo su obra. Isaías 53, que nos habla del siervo sufriente, dice, y verá el sufrimiento, el resultado de su sufrimiento, y estará pleno, estará satisfecho, contento, gozoso, porque sabe el resultado que vendría. Y también sentarse a la diestra de Dios. Cuando Él asciende, hermanos, a los cielos, después de su resurrección, se sentó a la diestra de Dios Padre, dice la palabra de Dios, y intercede por nosotros, aboga por nosotros. Él reina, Él es el Rey. Y de esto habla el reino de los cielos, Cristo el Rey de toda la humanidad. Y vendrá, hermanos, el tiempo de justicia, el tiempo en que Cristo reine y habrá justicia verdadera. Ahorita cuánto anhelamos, ¿verdad? Que haya justicia, que haya paz. Las Naciones Unidas se frustran y se frustran diciendo no lo hemos cumplido, no hemos logrado la paz mundial. Pero Cristo como Rey, hermanos, tendrá un reino que no tendrá fin y su reino será de paz, el príncipe de paz. Este fue el gozo del hombre que encuentra el tesoro. Pero en segundo lugar, hermanos, vende todo lo que tenía. Este hombre, al hallar el tesoro, va y vende todo lo que tiene, regresa, compra el campo y entonces, por ende, el tesoro es de él. ¿Qué implica o qué significa que vendió todo lo que tenía? ¿Un gran sacrificio? ¿Sí?
Se sacrificó este hombre, no sabemos qué tenía, si poco o mucho, el hombre de la parábola. Pero es irrelevante, hermanos, finalmente todo lo que tenía pues era importante para él, pero tuvo por mayor valor el tesoro. En primer lugar, hermanos, Cristo, como este buscador, dejó su gloria. Es una de las cosas que Él dejó. Abandonó, dejó su gloria. Filipenses 2, por favor, búsquenlo, hermanos. Filipenses 2, versículo 6. Sigan la lectura en su Biblia y yo iré sustituyendo algunas palabras por sus significados para que nos dé más luz para entender algunas palabras. El cual, siendo en figura o apariencia de Dios, no consideró el ser idéntico a Dios como cosa a que asirse por la fuerza, sino que se vació, se privó de su contenido. Asimismo, habiendo tomado o recibido figura o apariencia de siervo, llegando a ser parecido a los hombres, al ser humano. Y estando en la apariencia externa de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, es decir, sumiso, hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿implicó un sacrificio para Cristo la redención tuya y mía? ¿Sí o no? Dejó su gloria, en pocas palabras, no se aferró a el ser Dios, se hizo como uno de nosotros, tomando nuestra forma humana, pero sin dejar de ser Dios. 100% Dios, 100% humano en esta tierra hace cerca de 2000 años, tomando un cuerpo como el nuestro, experimentando sed, hambre, cansancio. Es algo, hermanos, que yo no puedo entender cómo Dios pudo haber tomado nuestro lugar para que pudiéramos tener acceso a Él a través de Jesús. La única razón, hermanos, es el amor, la gran valía que tenía por ese tesoro. Pero también, hermanos, abandonó, sufrió en vida. No solo dejó su gloria, pero también en vida en esta tierra sufrió. La ofreció hasta la muerte, con mucho sacrificio, con mucho sufrimiento. Vemos la cruz, hermanos, como el punto clímax de su sufrimiento, derramar su sangre, latigazos, laceraciones, escupitajos. Pero si vemos la vida de Cristo desde antes, se nos narra que no creían en Él, que lo rechazaban, que su familia le dio la espalda, una vida de sufrimiento. Es por eso que Isaías 53, en el versículo 12, dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Si se imaginan la figura de derramar, si tengo aquí una jarra con agua y la voy derramando, ¿qué va pasando? Se va vaciando, ¿verdad? Va quedando sin el agua. Cristo derramando su vida poco a poco, y el clímax, la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Sacrificio por amor a ti y a mí. Por amor a la humanidad, sus criaturas. Y muchas cosas vemos en Isaías 53, léalo con calma, hermanos, en casa, pero hay muchísimos detalles de las cosas que Él, tomando la forma de siervo, vivió y sufrió, que nunca hubiera vivido y sufrido si nunca hubiera tomado la forma humana, si Él no hubiera dignadose venir a rescatarnos. Algunos ejemplos: ya no tenía parecer y hermosura por los golpes que recibió, desechado, sufriendo, menospreciado, azotado, cargando el pecado tuyo y mío. Dice, Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Un gran peso sobre Cristo, tu pecado y el mío. Angustiado y afligido. Esta frase, derramó su vida hasta la muerte, podemos traducirla del original como se vació su alma hasta morir. ¿Han escuchado la frase de una persona que se le rompió el corazón?
por amor a ti y a mí. Y en último lugar, hermanos, este hombre compró el campo. Es lo que se nos dice de la parábola, compró el campo. Segunda de Pedro 3:9 dice que la voluntad de Dios es que no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Todos procedan al arrepentimiento, todos. Él quiere que la humanidad proceda al arrepentimiento, se vuelva de sus pecados. Los profetas les decía al pueblo, a todos los pueblos, apártense de esos dioses, vengan a mí, vuélvanse a mí, en mí tendrán vida, búsquenme. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió. Esto es clarísimo, y por todos murió. Entonces, hermanos, el campo es el mundo, la humanidad. Murió por el mundo. Y ya del mundo tiene la oportunidad, si cree o no cree, de ser salvo. Porque no todos creen. ¿Quiénes tienen entrada entonces a este reino de Dios? Solo los que creen y ponen su fe en Cristo Jesús como su Salvador. Porque de tal manera que, hermanos, amó Dios al mundo, amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo, ha dado a su Hijo unigénito, único, Cristo Jesús, para que todo aquel que Cristo cree, que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. El amor de Dios. Yo no puedo entender, hermanos, y comprender la magnitud de este amor de Dios por mí. Pero es una realidad. Él lo hizo. Y gracias a Dios que lo hizo. Estaba leyendo hace poco un libro que resalta finalmente que la obra de redención de Dios es teniendo compasión, porque si no, de otra forma, la humanidad, hermanos, terminaríamos destruyéndonos por el pecado que está en nosotros. Pero la obra que ha hecho Cristo en ti y en mí, a través de la fe, nos ha dado un nuevo nacimiento, hemos sido regenerados, hemos nacido a nueva vida, ¿verdad? ¿Dónde está el texto acá? Nueva criatura es. Y entonces el hombre ya tiene opción de recibir o rechazar el mensaje de Cristo, la salvación. El pago fue muy grande, hermanos. ¿Cuál fue el pago? Escuche Primera de Pedro 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el pago, hermanos, que Cristo hizo? La sangre de Él. Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahí tendríamos que estar tú y yo clavados, pero Cristo tomó nuestro lugar por amor, una muerte sustituta. Y ya no necesito yo morir ahí. Cristo ha pagado y por fe lo recibo y Dios me salva a través de la fe. Y es un regalo, no es por obras, porque si no nos gloriaríamos y diríamos, yo ya me lo he ganado. No depende de ti y de mí, es de Dios. El estar conscientes, hermanos, del gran precio que Cristo tuvo que pagar por tu salvación y la mía, nos debería de hacer ser conscientes de dos cosas. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos debería de hacer estar conscientes de que debemos de glorificar a Dios con nuestra vida. Si estamos conscientes de que fuimos comprados por precio, y un precio muy grande, hermanos, su vida y el sacrificio que tuvo. Y también nos debería de hacernos esclavos de Él, de Cristo, y no de los hombres. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Primera de Corintios 7:23. Entonces, cuando yo entiendo esto, hermanos, y el gran precio que Cristo pagó, me debe de hacer tomar un compromiso con Dios para vivir una vida que le glorifique, cuerpo y espíritu, interno y externo, pensamientos y acciones, pero también hacerme esclavo, estar a su disposición, lo que tú digas, Señor, obedientes, sumisos, y no esclavizarnos de los hombres, ser esclavos de Cristo, hermano.
La forma correcta era esta: morir por la humanidad. Ahí está la oportunidad. ¿Quién la recibe a través de la fe? Es salvo. La forma correcta, honesta y justa. No compró un pedacito, compró el campo. Amó al mundo, amó al mundo. Se trataba de renunciar a todo con tal de poseer el campo y por ende el tesoro. La forma correcta de Dios para salvación del hombre es a través de su Hijo Jesucristo. Por gracia somos salvos a través de la fe y no por obras. Esa es la forma correcta, legal y justa de Dios. Los siguientes 2 versículos, hermanos, hablan de la parábola de la perla de gran precio, que tiene el énfasis en la enseñanza misma que la del tesoro. Se dice también que fue y vendió todo lo que tenía. Cuando este mercader encuentra la perla, la buena perla, que es de gran precio, dice, fue y vendió todo lo que tenía. Lo mismo, hermanos, el sacrificio que esta persona hace. Y la compró. Nuevamente, y la compró. La diferencia radica entre esas 2 parábolas, hermanos, es que la primera, la del tesoro, es una enseñanza, digamos, general. Pero la segunda, la de la perla, es una enseñanza individual. Tú eres esa perla de gran precio para Cristo. Yo soy esa perla de gran precio para Cristo. Y Él hizo eso, nos compró con su sangre. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Hermanos, en este tiempo de pandemia, muchas cosas vienen a la vida. Incertidumbre, temor, carencias, deficiencias, incomodidades, en todos los aspectos, hermanos, en todos. Aún la forma de enseñanza a los hijos vía virtual y teniendo tantas horas en la computadora, luego empiezan a haber problemas entre los esposos por el entendimiento, por no, yo creo que esto es mejor, y por qué ya no lo conectaste, y muchas cosas que pasan y uno diría, híjole, cuántas cosas trae la pandemia, ¿verdad? Pero hermanos, la enseñanza de esta parábola, si la tenemos en mente, somos valiosos para Cristo, somos de gran valía para Dios, y Él nos ha hecho suyos, nos ha comprado, le pertenecemos. Yo creo que todo lo que vivamos en este tiempo debería de pasar más leve si consideramos que somos de Dios, que somos su propiedad y que somos importantes para Él. ¿Sí, hermanos? Todo. No quiero poner ejemplos, hay muchísimos en la pandemia. Pero si tú consideras lo que Cristo hizo, porque nos ve con este gran valor, no porque lo merezcamos, hermanos, no porque esté en nosotros esa gran valía, ¿sí? Pero así nos ama, Él nos ha amado. Él te ama a ti y a mí. Le pertenecemos a Cristo, somos valiosos. Y la otra enseñanza, yo creo, hermanos, es que debemos de predicar a Cristo en este momento, aún más que nunca. Conozco algunos hermanos que están utilizando plataformas virtuales para juntar a sus amigos y explicarles la Biblia. Qué hermoso, ¿verdad? Yo creo que lo podemos hacer todos. Todos tenemos amigos. Oye, ¿no te quieres conectar tal día por Zoom? Voy a leer la Biblia y vamos a hablar de ella, de este pasaje. Yo creo que todos podemos hacerlo. No desaprovechemos, hermanos, las formas. No es la única forma, hay muchísimas. Está el teléfono, están los medios. Compartir a Cristo, predicar a Él, porque la gente le necesita. El mundo sigue ahí, pero es valioso para Dios. Él ama al hombre. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Primera invitación, si tú no has creído en Cristo, si has creído que su amor movió a hacer esto y lo hizo por ti, ¿tú crees esto? Dile con tus palabras que reconoces que eres pecador, pero que te arrepientes de tu pecado. Pídele que te perdone. Dile que crees en Jesús, que es su Hijo, y crees que es tu Salvador. Y hermano, si tú ya has creído en Cristo, si eres salvo,
El precio fue muy grande. Glorifica a Dios con tu vida, una vida santa. El precio fue muy grande. Sométete al señorío de Cristo, hazte su esclavo, su siervo. Y en tercer lugar, considera que el campo es muy grande. Predica a Cristo. Señor, ayúdanos para cumplir el deseo de tu corazón. Y gracias por esta gran obra de amor que has hecho por la humanidad, de la cual nosotros, los que hemos creído en Cristo, ya somos partícipes de este reino, un reino que no tendrá fin, estar contigo por toda la eternidad, donde Cristo es nuestro Rey. Bendito sea, recibe la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.